Continuamos en el programa La Noche. Señor César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios en Quito, Ecuador. Le quiero preguntar si fue Fundamedios, como lo veíamos ahora en la entrevista que nos habla Fernando Alvarado, el secretario general de comunicaciones de su país, si fue Fundamedios quien alertó a Reporteros Sin Fronteras sobre el tema de libertad de prensa que se vive en su país. Bueno, Fundamedios ha hecho un trabajo constante de monitoreo de las agresiones contra periodistas en el Ecuador. Nuestra organización es financiada con donaciones nacionales e internacionales y siempre hemos tratado de mantener la independencia del grupo, así que no es cierto lo que afirma el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Nosotros no hemos informado directamente a Reporteros Sin Frontera de la situación. Me parece que las alertas se han levantado desde todas partes del mundo. Reporteros Sin Fronteras no es la única organización que se ha pronunciado. Recordemos que la semana pasada el CPJ, el Comité para la Protección de Periodistas, lanzó un informe muy preocupante sobre la situación en el Ecuador, que también se ha pronunciado Human Rights Watch, que se ha pronunciado la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Revisemos los informes de la CIDH, de la Comisión Interamericana sobre la Libertad de Expresión en el Ecuador desde el año 2008, 2009, 2010. Revisemos cualquier documento sobre el estado de la libertad de expresión en el Ecuador y veremos la grave deterioro que está soportando el ejercicio periodístico en el país. Así que no es solamente un invento de Fundamedios, esta organización ecuatoriana. Nosotros no tenemos el poder de manipular a las más importantes organizaciones de defensa de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión en el mundo. César. Así que me parece un poco ingenuo la afirmación del secretario. Ingenua y no, pues como usted lo dice, esa es su apreciación, pero él va un poco más allá. Él dice que es una relación incestuosa. Habla de una relación de Fundamedios con banqueros, grupo de empresarios, enemigos del gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Su organización, Fundamedios, tiene algún vínculo con grupos económicos? No, ningún vínculo, Juan Pablo. Nosotros, como dije antes, recibimos donaciones de diversos sectores. Ninguna de esas donaciones compromete nuestra independencia porque ninguna de esas donaciones llegan a ser mayoritarias dentro de la estructura de financiamiento de la organización. Nuestras fuentes de financiamiento son absolutamente legítimas, absolutamente legales. Nosotros cumplimos con todas las obligaciones con el Estado ecuatoriano. Hemos reportado al Estado ecuatoriano cuando nos han pedido la lista de donantes. Así que no tiene ningún sentido una afirmación en esa. Me parece que más bien es tratar de descalificar a la organización y no ir al fondo del problema, que es la enorme responsabilidad que tiene el mismo secretario y el mismo gobierno ecuatoriano en el deterioro de las condiciones de libertad de expresión en el Ecuador. Recordemos que Reporteros Sin Fronteras vino al Ecuador, hizo una misión. Estuvieron aquí los representantes de Reporteros Sin Fronteras. Ellos han hablado con periodistas, han hablado con diversos sectores, así que no están hablando de memoria, no están hablando porque Fundamedios les ha ido con el chisme, digámoslo así, para hablar coloquialmente, de que aquí las cosas están mal. No, ellos han venido, como vino también una misión del Comité para la Protección de Periodistas y el gobierno ecuatoriano se negó a recibirlos, como César. vino José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y muchos organismos internacionales. César, Fernando Alvarado es el equivalente, para que nos entiendan en diferentes países de América Latina, al ministro de Comunicaciones. Él es el secretario general de Comunicaciones en Ecuador, pero él dice, y lo dice de una manera muy conforme, dice que en Ecuador se está viviendo la mejor época de la expresión de libertad de prensa. Es una nueva generación nunca antes vista en la historia de este país. El señor Fernando Alvarado dice que verdaderamente en Ecuador no pasa nada y que son muy pocos los medios de comunicación los que están creando esta fama muy mala, por cierto, al presidente Rafael Correa. ¿Usted cree que si un reportero de cualquier lugar de América Latina, de Estados Unidos, del mundo entero, le hace un recorrido por lo que pasa en Ecuador, se va a dar una idea diferente a lo que dice Fernando Alvarado? Absolutamente, y de hecho ha pasado. Los más importantes medios de comunicación del mundo han enviado reporteros, han venido por acá y han constatado in situ las graves condiciones de deterioro
de la libertad de expresión en el Ecuador. Es que partamos de un hecho, Juan Pablo. No estamos hablando aquí de algunos inventos, estamos hablando de un enjuiciamiento millonario contra un medio de comunicación. 80 millones de dólares es un récord mundial, ningún medio de comunicación ha sido enjuiciado de esa forma. Y ya se consideraba excesivo, por ejemplo, si uno revisa juicios que han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se considera excesivo $100.000, una indemnización de ese tipo. Pero aquí estamos hablando de 80 millones de dólares, se le concedió 40 millones de dólares. Hay otro juicio contra otros periodistas de 10 millones de dólares. Hay un discurso estigmatizante, continuo, constante, de 4 años, sistemático, del presidente de la República, que califica de sicarios, mediocres, corruptos, etcétera, 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 a los medios de comunicación y a la prensa. Si uno piensa que es un discurso de esa naturaleza, desde las más altas instancias del poder, no deteriora las condiciones de ejercicio del periodismo, bueno, ¿de qué estamos hablando? César. Nosotros tenemos testimonios, incluso disculpa Juan Pablo, sí, testimonios incluso de camarógrafos de canales del Estado que han sido agredidos por muchedumbres al grito de prensa corrupta. O sea, ese discurso estigmatizante obviamente está causando estragos en el ejercicio periodístico. Pero no es solamente eso, hay muchos otros mecanismos desde el Estado que implica un uso abusivo del poder del Estado para, digamos, presionar a periodistas y medios de comunicación. Es que Fernando Alvarado está haciendo la propuesta al continente para crear una comisión y él hacer literalmente tomarse unas vacaciones, como lo dijo en la entrevista, y hacer un tour a esos periodistas para demostrarles que en Ecuador no pasa nada. ¿Por dónde sería el tour que lo llevaría Fernando Alvarado a los periodistas? Bueno, seguramente porque por los periodistas que trabajan para el gobierno, que son muchísimos. El gobierno ha acumulado, como bien decía en la entrevista el periodista, 19 medios de comunicación. Es realmente un emporio, es muy importante, no es solamente unos medios pequeñitos. La mitad de la pantalla, la mitad de la televisión ecuatoriana está controlada directamente por el gobierno. Sí, permíteme, César, porque pues César es periodista y obviamente está defendiendo este punto de Ecuador que se siente muy atacado por el presidente Rafael Correa y por las políticas de su gobierno, pero también tenemos aquí en nuestros estudios a un político, Abdalá Bucaram. Él es asambleísta nacional y hace parte de un partido que no es opositor al gobierno, pero sí ha sido muy crítico en ciertos temas. Señor Abdalá Bucaram, yo le quiero preguntar, ¿existe o no autocensura en Ecuador por el tema desatado de esa multa al diario El Universo? Bueno, yo lo he manifestado abiertamente y hay cosas en las que puedo coincidir con César en cuanto a la falta de libertades en el país. Eso es real. Cómo se está utilizando la justicia para coartar la libertad de expresión inexistente en el país en los últimos 30 años. En eso es lo único en lo que César no está siendo absolutamente claro. No es que no hay libertad de expresión en el país en los últimos 4 años, que se ha coartado con mayor fortaleza y se ha estatizado la comunicación en los últimos 4 años. Eso es real, pero que los medios o la gran mayoría de los medios de comunicación abusaron de la libertad de expresión e hicieron libertinaje de empresa, eso también hay que reconocerlo, y es donde sustenta su lucha Rafael Correa, es donde sustenta su discurso. Lo que pasaba en el pasado, hoy yo lo repito desde la otra vereda, y es por eso que un gran sector del pueblo todavía sigue creyendo en el cuento que vende el gobierno para decir que lucha por la libertad de expresión, cuando lo que se está buscando es estatizar la comunicación y que toda voz que piense distintamente al gobierno sea silenciada, como en las épocas de las dictaduras o como lo hacía la prensa anteriormente en antiguos gobiernos de extrema derecha. ¿Por qué Rafael Correa está dedicando este tiempo de su gobierno, un año largo que le queda de gobierno, a tratar de ponerse encima de los medios de comunicación, dando una pelea muy fuerte que le está generando muchos enemigos muy poderosos en Ecuador? Mire, a mí me gusta, Juan Pablo, analizar los temas sin pasiones. Yo le hago una pregunta a todos los millones de televidentes que nos están viendo a través de este medio de comunicación. ¿Ustedes creen que un ciudadano común y corriente pudiera demandar a un medio de comunicación y ganarle 40 millones de dólares? Eso es absolutamente un absurdo. Un representante del pueblo ecuatoriano común y corriente pudiese demandar a Diario El Universo y ganarle 40 millones de dólares. No, solo aquel que se sabe dueño de la justicia,
Solo aquel que se sabe que controla la justicia y que puede cambiar a un juez en 24 horas y hacerlo fallar en 24 horas. Sí, que el fallo fue puede extremadamente demandar rápido. con ese monto demencial en el cual el presidente de la República lastimosamente está subido en una nube que no le permite ver hacia abajo, y la oposición le hace el camino fácil, porque salir a decir que antes existía libertad de expresión y que hoy no existe es darle la razón a la tesis de Correa y fortalecerle ante los ojos del pueblo. Hay que ser absolutamente claro, antes no existía libertad de expresión y ahora existe menos libertad de expresión porque ahora se está estatizando la comunicación con el discurso de lo que sucedía en el pasado.